México, es un país caracterizado, por ser denominado el capibara del mundo, en donde se lo pone este respectivo apodo porque México siempre aboga por la paz, no intervención y no injerencia, o sea que después de todo ser un tibio tiene sus ventajas. Ante esta postura muchos países han tenido buena amistad con México. ¿Pero cuáles serían los amigos de México? Bueno, primero que nada una advertencia, que como tal dentro de la política en general no existe algo como amigo de cierto país, etc. Porque en general los países si bien puede demostrar características de amigos, realmente a un país no se le puede catalogar como amigo. ¡Cáete, puto! ¿Amigo? Porque, primero dentro de la política latinoamericana, siempre existe divergencias políticas. Por ejemplo en 2020 hasta 2021 las relaciones entre México y Perú eran normales, pero ya a partir del 2022 se vivió una crisis diplomática e incluso expulsando al embajador de México a Perú Manuel Gerardo Talavera. Las naciones se mueven, ante todo, por intereses propios. Aunque un país mantenga una relación cordial con otro, no hay que confundirse. La prioridad estatal siempre será el bienestar interno sobre el ajeno. Un aliado no necesariamente estará presente en las crisis, pues si bien existen pactos de defensa mutua, estos suelen responder a conveniencias estratégicas o militares. En el momento en que el costo de la ayuda supera el beneficio o la victoria se ve imposible, es común que se abandone al amigo. Un ejemplo histórico claro fue la Guerra del Pacífico, donde tras el desgaste bélico, Perú terminó priorizando su situación frente al avance chileno, dejando de lado el compromiso inicial con Bolivia. Pero esto no necesariamente es culpa del país, ya que como dije en la política como tal no existe algo como amigo. Pero de igual modo hago este video porque hay algunos países que se llevan bien con México, casi viéndose como una amistad. Entonces dicho esto, pasamos al tercer lugar. Japón se le puede considerar un amigo de México, más que nada ya que primero Japón tuvo relaciones con México desde que era virreinato de la Nueva España en 1609, donde se pusieron relaciones comerciales desde Cancún, después Filipinas y hasta Japón. Japón mantuvo relaciones comerciales con este virreinato, pero después en 1613 Japón se aisló comercialmente. Después el imperio japonés intentó reunir acuerdos comerciales. En ese tiempo México, 53 años después de que México declaró su independencia de España en 1821, en 1874 empezó formalmente a tener relaciones diplomáticas con Japón y en 1888 México y Japón firmaron Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, que debía ser el primer tratado igual de Japón con una nación extranjera y así establecieron formalmente relaciones diplomáticas entre las dos naciones. Pero en 1942 cuando Japón estaba bien belicote invadiendo países, México le declaró la guerra al eje Axis. Entonces México envió el Escuadrón 201, para liberar Filipinas. Después de la Segunda Guerra Mundial en 1951 se empezó el Tratado de San Francisco en donde Japón renunciaba a los territorios ocupados durante la Segunda Guerra Mundial y donde Japón daba compensación monetaria a aquel país que haya tenido daño sobre la guerra. Pero México rechazó una compensación monetaria ya que México quería que Japón utilizara ese dinero para su soberanía. Y después de la Segunda Guerra Mundial tuvimos varias visitas de México a Japón y viceversa. Ahora dejando a un lado la historia y pasándonos a la cultura, en este caso a la cultura del anime, Japón ha retratado a los mexicanos muy bien dentro de sus animes, no como cierto país que no se esfuerza mucho en retratado como debe de ser. Algunos animes que Japón ha incluido a personajes mexicanos en sus animes son Ricardo Martínez de Hajime no Ippo, Quintako de One Piece, Yasutora, Chad, Sado de Bleach, Quetzalcoatl de Miss Kobayashi's Dragon Maid, otra Quetzalcoatl pero esta vez de Fate Grand Order, Aulucha de Pokémon, que incluso llegó a ser uno de los Pokémones de Ash en serie Pokémon X, entre otros. La verdad, con todo esto mencionado, puede decir que Japón se ha portado muy Onichan de su parte. Repite eso si te atreve. I hope I wasn't cuddling too close last night. ¡No! A México. Segundo puesto. Antes de empezar, el segundo puesto puede ser controversial más que nada porque en internet aseguran que este país es el mejor amigo de México y a mí en lo personal, yo tengo otro país que puede ocupar el primer puesto. Bueno, dicho esto, ahora sí pasemos al segundo puesto. Chile. Chile se lo pongo en este puesto. ¿Por qué? Bueno, para empezar, en 1820 Chile ya era un país independiente, participó en las campañas marítimas que ayudaron a la independencia del Perú.
Es importante recordar que las campañas marítimas en el Pacífico a favor de la independencia hispanoamericana fueron un esfuerzo conjunto de varias fuerzas y líderes, entre ellos José de San Martín y las autoridades chilenas, incluida la figura de Bernardo O'Higgins en la política continental de la época, y culminaron con la Declaración de Independencia de Perú en 1821. Después fueron inmediatamente a ayudar por un pedido de auxilio de insurgentes de la independencia de México, como aliados en el contexto de las guerras de independencia hispanoamericanas. Enviaron unas tropas navales hacia México a finales de 1821, así que, cuando los navíos partieron de Chile y llegaron a Acapulco, México, llegaron en 1822, en donde México ya había declarado su independencia, pero Agustín de Iturbide aprovechó los navíos que habían llegado de Chile para decirles a los chilenos que avisaran a la parte de la península de Baja California que ya se habían independizado y que ahora formarán parte del Imperio de México, a lo cual los chilenos fueron a avisar a esa zona en Los Cabos, La Paz y Todos Santos. También en 1861, cuando México estaba en ocupación francesa, que intentaban imponer una monarquía en México, los chilenos no reconocían el gobierno impuesto de Francia, ya que Chile sí reconocía el gobierno, que en ese momento estaba exiliado en el norte, como en El Paso, de Benito Juárez. Y hablando del siglo XX o época moderna, en 2011 Chile forma parte de la Alianza del Pacífico, que no es más que una alianza comercial entre países de Latinoamérica, además de visitas de Chile a México y México y Chile. Bueno, antes de pasar al primer puesto, me gustaría hacer unas menciones honoríficas, que si bien no son amistades comparables con Chile y Japón, sí son amistades potencialmente buenas. Corea del Sur. Bueno, Corea del Sur podría ser una de las amistades relativamente nuevas emergentes de México, porque... Bueno, primero que nada hay que hablar de los antecedentes. Primero, en 1905 llegaron 1033 migrantes a Yucatán, después en 1950 durante la Guerra de Corea México permaneció neutral, sin embargo algunos mexicanos se enlistaron individualmente en el ejército de Estados Unidos. En 1962 Corea del Sur abrió una embajada en Ciudad de México, a lo cual México permanecía con relaciones con Corea del Sur desde la embajada de Tokio. No fue hasta 1978 que México abrió una embajada en Seúl. Además de visitas de México a Corea y Corea a México. Ahora, si hablamos de tiempos modernos en temas de inmigración, se estima que hay 11.107 coreanos residiendo en México, lo que da un total de 61,107 coreanos viviendo en México. Que dato curiosos, México es el país que alberga más coreanos del norte refugiados, con una estimación de 1.885 según datos del 2020. En temas turísticos no se tiene una estimación, pero el turismo desde Corea del Sur hacia México ha mostrado un crecimiento notable, con un incremento en la llegada de viajeros por vía aérea de enero a noviembre de 2025 en comparación con 2024. México se ha posicionado como un destino de interés para los coreanos, aumentando los visitantes de esta región. Además, como opinión personal, he visto muchos vídeos coreanos y coreanas en YouTube, en donde no sé cómo le hacen, pero en general retratan a México como un país aesthetic, que a mí, con todo respeto, pero por donde vivo es imposible hacerlo verlo aesthetic, ya que no más salgo de mi casa y me encuentro al típico vagabundo del turno, jauría de perros y los típicos cholos y alucines del barrio. Además que México es uno de los países de América Latina que tiene más ARMYs y siendo el tercer país global con más oyentes de BTS según datos de Google. Además que 2026 se confirmaron varios conciertos de BTS en México, siendo uno de ellos el 7 de mayo, 9 y 10 de mayo. Además que la presidenta Claudia Sheinbaum envió una carta a Corea del Sur a principios de 2026 para solicitar, vía diplomática, más conciertos de BTS en México tras la alta demanda y problemas con Ticketmaster. Brasil. Por último, pasamos el último puesto de menciones honoríficas con Brasil. ¿Sabían que en 1860 México y Brasil eran los únicos países siendo gobernados por monarcas, emperador Pedro II, y en México por el emperador Maximiliano I, que ambos eran primos? Además que en 1942 México y Brasil fueron países que enviaron tropas contra el eje Axis, como en Brasil enviaron las fuerzas expedicionarias brasileña a combatir en Italia, y México que envió el Escuadrón 201 para liberar Filipinas del control imperio japonés. Ahora, si hablamos del siglo XX o tiempos modernos, Brasil y México han formado parte de organizaciones, uniones comerciales de América Latina.
Además que en 2025 por principios de septiembre surgió un nuevo chip llamado BRA México, en donde México y Brasil realizaron una cooperación agrícola y tecnológica que busca crear más empleo y fortalecer a ambas relaciones de ambos países. Ahora sí pasamos al primer puesto, siendo que el país en mi opinión se lo considero que es el mejor amigo de México, y estoy hablando de Colombia. Sí, Colombia, y es que para ponerle en contexto. En 1821 Colombia fue el primer país en reconocer la independencia de México. Además que en 1822 tanto México como Colombia compartían fronteras, los cuales antes eran Costa Rica, México, y Panamá, Colombia. Además que el 3 de octubre de 1823 ambos países firmaron el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua entre la República de Colombia y la Nación Mexicana, primer acuerdo internacional de México como nación independiente. Y se tiene registro de otros personajes y hechos que han enriquecido nuestra historia común, como la distinción que el Congreso de Colombia tuvo al emitir un decreto en el que se designa al presidente Benito Juárez merecedor del bien de las Américas, como un homenaje a su lucha por la libertad de México y su independencia frente a la invasión francesa. Ahora si hablamos de tiempos modernos, México y Colombia fueron uno de los países fundadores de la Alianza del Pacífico en 2011. Además que el 5 de abril de 2024, cuando Ecuador asaltó la Embajada de México en Quito, Colombia se pronunció a favor de México ya que estaba rompiendo los acuerdos de Viena. Como consecuencia, Colombia suspendió las exportaciones de energía a Ecuador, haciendo que Ecuador se quedara sin luz en varias regiones. Sin embargo, a finales de 2024 Colombia decidió reanudar las exportaciones eléctricas hacia Ecuador. Y actualmente en 2026 en mayo tanto Colombia, Brasil, Venezuela y otros países, conservarán ideologías similares, de izquierda. Y si hablamos culturalmente, México escucha muchas cumbias, que por si no lo sabe, las cumbias originalmente vienen del Caribe de Colombia, y de ahí su nombre de cumbias. Actualmente existe una fecha para conmemorar la amistad entre México y Colombia que es 10 de octubre como el Día de la Amistad México-Colombia.